Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Ángel y soy parte del equipo SMAN. Te invitamos a ver la lista de reproducción que tenemos porque ahí hay distintas partes de la entrevista. Esto es una continuación, esta es la última parte. Entonces, si quieres verla, pues digo, primero tienes que ver los otros videos. Y también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestros otros videos de SMAN TV. Y bueno, aquí comienza el video. Nos vemos, tremendos hijos de Dios. La pregunta que siempre le haces a un seminarista o a un Claro, sacerdote, ¿no? ¿Cómo descubriste tu vocación? a través del servicio, Ángel. Eh, o sea, bueno, haciendo un poquito a un lado toda esa parte, que es parte de mi esencia, no la voy a olvidar porque eso me pertenece, es mi vida, pero fue a través del servicio. Yo alrededor del año 2011, me acuerdo que tuve mi primer encuentro con Dios, el grupo de jóvenes, o más bien el retiro, se llamaba Deimanti, o sea, a lo mejor ubicas el movimiento de Deimanti, Tiempos de Cambio se llama, No, no lo me vi. acuerdo que bueno, en algunas parroquias está Imanti. Entonces me acuerdo que primero, pues, tuve mi encuentro con Dios y a raíz de eso, pues obviamente pues sabes que Dios cuando te encuentras con Él te transforma totalmente tu vida, ¿verdad? Te cambia los planes, te cambia todo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que mi contexto de mi vida en ese momento, fíjate, bueno, que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando ahorita, mi contexto de vida, yo ya estaba por terminar la prepa y en mi intención al menos, yo quería estudiar o producción musical porque era lo que me apasionaba en ese momento. Yo quería ser un productor, yo me soñaba en un estudio así con una mezcladora de 20.000 canales, con una MacBook y así que yo me soñaba así, ¿verdad? Entonces, este, y ese era como que mi sueño principal, ¿verdad? Yo quería estudiar producción musical o ser ingeniero en sistemas, que a mí me encantan también las computadoras desde siempre, ¿verdad? La tecnología, todo, desde siempre me ha gustado mucho. Entonces, estas eran mis dos así como que opciones de vida y pues casarme y demás, ¿verdad? No tenía así como que, bueno, no tenía más bien pues un plan de vida. Me acuerdo que estaba en ese contexto, viví mi retiro, los padres de la parroquia, el padre Alfredo y el padre Diego Reyes, me acuerdo que nos invitaron a ese grupo de jóvenes que fuimos al retiro, que si queríamos formar un grupo de jóvenes en la parroquia. Entonces, pues yo emocionado obviamente con todo el sentimiento, con todo el amor a Jesús en ese momento, pues yo dije que sí, ¿verdad? Yo dije, yo le entro, ¿verdad? Y pues entramos. Éramos 6 jóvenes y empezamos, ¿verdad? Y obviamente también me hablaron del querigma, el amor a Jesús, el amor a María, y a uno cuando le hablan por primera vez, tiene la capacidad de asombro que es como una esponjita que va absorbiendo todo, ¿verdad? Que, no manches, yo no conocía esto de la iglesia, no manches, yo no conocía que Dios era así, yo no conocía que Jesús era así, yo no conocía quién era María, o yo no conocía quiénes eran los santos, los sacramentos, o sea, yo no sabía esto, ¿verdad? Entonces, cuando te hablan de una manera más que tú puedes entender, es cuando te empiezas a enamorar, ¿verdad? Entonces, es muy importante el lenguaje también, cuando te evangelizan, porque todos hemos sido evangelizados de una u otra manera, ¿verdad? A ti te hablaron de Dios, a mí me hablaron de Dios, a tus papás, a nuestros abuelitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través de ese encuentro, a través de ese grupo de jóvenes que ya formalmente nos pusimos el nombre de discípulos de Maús, pues empezamos a servir, ¿verdad? Empezamos a servir y me la vivía en la parroquia. Era de que iba cada fin de semana, entre semanas se ocupaba, este, la vivía en la parroquia, empezábamos a hacer retiros de Imanti, muchísimos jóvenes, pues veías viendo cómo iba creciendo el grupo, era muy, muy bonito, me encantaba servir, y estábamos ahí de repente, de monaguillos. Yo nunca fui monaguillo, ¿verdad? Porque muchos padres en sus historias vocacionales dicen que no, es que yo toda mi vida fui monaguillo durante 10 años, 20 años, ¿verdad? O sea, yo nunca tuve contacto con la liturgia, te lo prometo, nunca. Sí, pues Obviamente, digo, mencionabas que de alguna forma tenías incluso un contexto pues complicado, ¿no? También difícil. sí, ajá. Entonces mis papás, pues obviamente, pues sí tuvieron su historia también en la iglesia, tienen su historia en la iglesia, durante mucho tiempo fueron servidores también, este, y también de otra manera, pues también su testimonio me fue impregnando mucho del amor hacia Dios, pero así personalmente fue a raíz del servicio.
y cómo descubrí más bien que Dios me llamaba a algo específico fue a través de una obra de teatro. No me vas a creer. En, ¡Hala! es- ¿En serio? en este, en este contexto que te digo que yo estaba pues ahí en la disyuntiva de que quiero ser ingeniero, quiero ser productor, me quiero casar. En ese contexto que estaba viviendo, estaba experimentando en ese momento, yo me acuerdo que fuimos, el párroco de la parroquia nos mandó a los jóvenes, a los discípulos de Maús, nos mandó al seminario porque iba a haber una obra de teatro. Y esa obra de teatro, imagínate cómo se llamaba. Se llamaba Encuentra tu camino. Entonces, desde ese momento a mí se me hizo muy raro, dije, esto no anda bien. Entonces, la obra, pues obviamente ahora lo entiendo porque a mí ya me tocó participar en las horas del seminario. Pues el objetivo principal, obviamente, pues es dar a conocer la vocación del sacerdocio, ¿verdad? Sacerdote. Entonces, pues yo digo, las demás vocaciones también, pero así como que el punto principal es dar a conocer la vocación del sacerdocio. Entonces, yo en ese momento, pues yo no conocía que en la iglesia había vocaciones específicas. Entonces, ya cuando estábamos en la obra, pues empezaron a hablar de la vida religiosa, de los laicos, de los matrimonios, pero al final hablaron del sacerdocio. Y me acuerdo que a mí me impactó mucho cuando hablaron del sacerdocio, porque hablaban de una manera muy especial de servir. Y yo estaba encantado, en verdad que me gusta mucho cuando estoy en la comunidad, pues ayudar en lo que más pueda. Entonces, y me acuerdo que sí quedó, ¿verdad? Y hablaban mucho, mucho, mucho del servicio, muy tajantes en el servicio, muy, muy, muy tajantes. Entonces, este, me acuerdo que fue el intermedio de la obra y yo no conocía el seminario, nunca, era la primera vez que pisaba el seminario que en San Pedro, que está en San Pedro. Y me acuerdo que fui a la capilla y dije, bueno, voy a saludar a Jesús en el sagrario, ¿verdad? Ujú. Y me acuerdo que entré a la capilla y como está muy grande, yo nunca había entrado en esa capilla. ¿Sí ha sido la capilla del seminario de San Pedro? No, no, ¿Ha yo. sido? Bueno, cuando tengas la oportunidad, este, bueno, escúchame y ya cuando tengas la oportunidad, ya cuando vayas para que veas por tus propios ojos esto que te voy a decir. Pues entras a la capilla y está muy grande, ¿verdad? Es el seminario menor de San Pedro. Entonces, lo que más te impacta cuando entras está un Cristo gigante, ¿verdad? Un Cristo que está en agonía, pero es muy, muy bonito la imagen que representa. Y yo cuando la vi fue como que me impactó mucho, ¿verdad? Como que eh, me impactó, ¿verdad? Simplemente me Ujú. impactó, dije, porque me detuve y observé, simplemente. Bueno, ya fui al sagrario, hice mi oración y me acuerdo que en el sagrario me agarré chille, chille. Un signo importante que estaba ahí, que todavía está en el mismo lugar, es que estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe al lado, ¿verdad? De Jesús. Y, y yo me acuerdo que en ese momento fueron como que mis lágrimas se transformaron pues en un tesoro para Dios, ¿verdad? Porque yo estaba expresando algo también de una manera que no sabía qué hacer con mi vocación, ¿verdad? No sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, con mi proyecto de vida. Entonces ya, pues así pasó, ¿verdad? Ya cuando salí del sagrario, me acuerdo que volví a ver a Cristo en la cruz y no lo dije de mi propia boca, pero más bien fue como cuando se te vienen palabras así del corazón, por así decirlo. Y me acuerdo que yo dije de corazón, dije, si tú quieres, pues voy a volver. Y así quedó, así ya. Pasaron meses y ya me acuerdo que llegó como el mes de septiembre y hablando con mi párroco, pues le digo que me gustaría hacer un proceso vocacional en el Centro Vocacional de Monterrey. Ujú. Y yo pensé que me iba a decir que no. Entonces él muy contento me dice que adelante, ¿verdad? Que fuera, ¿verdad? Entonces empecé ese proyecto de emprender mi búsqueda de mi vocación durante 9 meses. Y así para no hacértela tan larga, pues obviamente ahí conocí a más muchachos que tenían inquietudes, que no sabía para qué los llamaba Dios, unos que iban decididos a casarse, otros que iban decididos a ser sacerdotes, otros que querían ser franciscanos, otros que Ala. jesuitas, otros así ya, otros ya bien determinados, ¿verdad? Y yo así como Ujú. que en cero, ¿verdad? ¿Y tú qué vienes? No, pues a ver qué onda. Este, entonces,
pues ya me empezaba a mover algo, pero no sabía qué era. Entonces, a mí me acompañó en su momento, en el 2013, perdón, el padre Oscar Tamés, que hoy en día pues es nuestro obispo auxiliar de Monterrey. Eh, y me acuerdo que me decía Chabelito, Chabelito, oye, pues va muy bien. Entonces ya pasó el tiempo y cada uno de los retiros pues tiene un objetivo específico. Cada 15 días teníamos un retiro en el centro vocacional y era como una balanza, ¿verdad? Yo me acuerdo que iba creciendo como que yo estaba así como que, puedo ser un buen padre de familia, pero hay algo que me llama la atención también, ¿verdad? Y eso era el sacerdocio, ¿verdad? Sí. Entonces, me acuerdo que hay un retiro, todavía hay, porque todavía se sigue tal cual, hay un retiro que se llama Opción Sacerdotal, así se llama, el retiro ese. Y ese retiro siempre se hace en el seminario menor que es en San Pedro. Entonces me acuerdo que esa vez pues empezó el retiro tal cual, pero ya en la noche, ya habían pasado, fíjate, ya habían pasado alrededor de 7 meses de que yo estaba haciendo el proceso vocacional. Ya estaba un poquito decidido, ya como que tenía un poquito más de claridad lo que quería, pero no me había determinado todavía. Porque dije, bueno, y si serán llamadas de petate, como dicen, o si será nada más un puro sentimiento mío, o si será nada más algo así como que me estoy imaginando, que siento que Dios me llama, o algo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues me puse a pensar mucho eso. Y en ese retiro me acuerdo que este, estábamos hicieron una hora santa, pero en la capilla esa que te comentaba al principio ahorita, ahí donde está el Cristo gigante, La y que había sido antes. sí, sí, que había ido antes, hace casi un año. O sea, fíjate, y acuérdate lo que le dije a Jesús, ¿verdad? Si tú quieres voy a volver. Entonces, yo me acuerdo que en esa capilla, pues durante la hora santa, proyectaron, nos tomaron unas fotos que ni siquiera, te lo prometo que ni me di cuenta de cuándo nos las tomaron. Y esas fotos, salimos bien chistosos todos, pero te cuenta que en el lado izquierdo, estaba la cruz en medio, en el lado izquierdo estaba nuestra foto, y luego en el lado derecho estaba la cita bíblica que habla del sacerdocio de Hebreos, que dice que el sacerdote es tomado de los hombres para el servicio de los hombres. Entonces, pues como te decía, a mí me llamó la atención todo esto por el servicio. Y me acuerdo que fue como, yo me acuerdo que estaba en oración y fue como un flashback, así como que, así rapidísimo, y me acordé que yo le había dicho a Jesús, si tú quieres voy a volver, ¿verdad? Y fue en ese mismo lugar. Entonces yo dije, esto ya no es broma mía, ¿verdad? Tengo que determinarme, tengo que decidirme. Y a partir de ese momento dije, va, voy a aventarme la aventura. Y fue a raíz de ese momento ya cuando me decidí que quería ser sacerdote. Y ya, pues desde entonces no ha parado la aventura. Ya van para 6 años. 6 años ya. Bueno, ya casi 6 años. Sí, ya casi 6 años, gracias a Dios, y ahí seguimos todavía firmes con el ideal y pues, muy contentos y todavía con las mismas ganas de servir a los demás. Pero así No. brevemente, ¿verdad? Es que nuestras historias vocacionales siempre tienen muchos detalles, pero Sí, traté sí, de sí. reducir a lo más que pude. Pero No, pues pues, así o más, sí, sea, prácticamente. qué chido, o sea, pues no sé, qué curioso, qué linda historia, de alguna forma, como que en esa capilla, como que empezó Sí, un poquito y a final de cuentas, como que ahí se fue desarrollando, ¿no? sí, sí, no, te digo, Este, yo como te he dicho, ¿verdad? Dios es muy creativo, se las ingenia totalmente para darte a donde tiene que dar, literalmente, te lo prometo. bueno, pues digo, yo creo que esta fue pues toda la entrevista, digo, yo creo que vamos a dividirla en partes, porque tocamos varios temas, Ok, este, y, y pues que, o sea, digo, seguimos orando, oramos por ti también para que de alguna forma sigas, fortaleciendo tu fe, para que sigas en este proceso en el seminario y digo yo, tal vez, o sea, pues, si tú quieres, digo, estás siempre invitado a la plataforma, ¿no? Al muchas grupo. gracias. Sí, mira, igual y si Dios quiere, ya más adelante, que si Dios quiere que regrese al seminario, pues sería interesante también entrevistar a algunos de mis compañeros, por ejemplo, o a algún Sí, otro sí, sí. seminarista, ¿verdad? También, digo, hay mucha riqueza en la iglesia y también, pues tengo algunos conocidos, tengo amigas religiosas, y si te sirve también, digo, hay mucha riqueza en la iglesia que también podemos ir compartiendo para que los demás también conozcan que la iglesia está viva, sobre todo. Sí, cada Y uno claro tiene que su sí, cuenta historia. conmigo.
cuenta conmigo para lo que ocupes y estamos para servirte también. Igual, si Dios quiere ya, pues ya que regrese, igual te apoyo en otro video o algo así. Sí, sí, sí. Yo creo la raza le va a gustar, ¿no? Pues bueno, digo, esta fue la entrevista de hoy, y muchas gracias al invitado, a Chabelo, ¿no? Al seminarista Chabelo, que así le dicen, de cariño. Sí, sí, Entonces, sí. pues muchas gracias, ¿no? En serio, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Dios te bendiga mucho y a todos los demás. Hasta luego. Hasta luego.